Bienvenidos amigos a esta propuesta de Senado TV, enfoque legislativo que te trae toda la información de la semana de la Cámara de Senadores y el Congreso de la Nación. Me acompaña mi compañero y colega Nicolás Maidana. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. Un saludo para vos, para los compañeros que están detrás de cámaras y para toda la teleaudiencia de Senado TV y de Enfoque Legislativo. Este programa que tiene la propuesta de acercarles a ustedes toda la información del ámbito legislativo de la Cámara de Senadores y también del Congreso de la Nación. Mucha información, como siempre, Nicolás, le traemos a toda la teleaudiencia. Iniciaba la semana con la reunión de la mesa directiva donde se establecían los puntos para el orden del día. 20 en total se consideró para la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Algunos de los resultados que se dieron dentro del Pleno de la Cámara Alta, los más resaltantes, vamos a compartir contigo de manera resumida. Y Nicolás, hay una serie de proyectos de leyes que fueron tratados en las diferentes comisiones asesoras y que esta semana estuvieron en el orden del día de la Cámara de Senadores. Entre ellos está el proyecto de ley de cooperación financiera entre la República del Paraguay y el gobierno de Japón para la implementación de programas para el desarrollo económico y social, Nicolás. Esto se dio en el estudio en diferentes comisiones asesoras, como estaba diciendo, la de constitucionales, también legislación, ¿verdad? Legislación, codificación, justicia y trabajo. También la de Hacienda y Presupuesto. Y la de Administración Financiera del Estado. Sí, cuentas y control de la Administración Financiera del Estado. Otro de los proyectos que fueron considerados por estas mismas comisiones de manera simultánea, la ampliación presupuestaria para la Facultad de Filosofía. De la Universidad Nacional de Asunción también acudió a esta reunión de la comisión el decano de la facultad para justificar el pedido de aumento del presupuesto general de la Nación para esta facultad de la Universidad Nacional, y todo esto obviamente vamos a estar detallando punto por punto y con mejor precisión, obviamente, en las notas que nos brindaban a los equipos de Senado TV, tanto los presidentes de las comisiones y también los invitados de estas comisiones. Los principales actores de estos temas nos van a estar detallando. También el proyecto de ley de exoneración de peajes en el Paraguay. Para este tema, en las diferentes comisiones asesoras, estuvo presente la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para analizar, para debatir, Nicolás, y vamos a estar desarrollando también el día de hoy aquí en Enfoque Legislativo de manera resumida, Nicolás. Asimismo, Laura, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones dio su parecer acerca de si es que es factible o no. Sí. Esto lo vamos a estar detallando específicamente en ese punto de las comisiones asesoras y también el tratamiento que tuvo en la sesión ordinaria de la Cámara Alta. Vamos a conocer el dictamen de las comisiones y también cuando se dé el desarrollo de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, van a conocer también el resultado que se dio. Día del Folclore Nacional, pero vamos a dejar eso para más adelante, vamos a detallar lo del Folclore Nacional, pero ahora vamos directamente ya a la actividad del presidente del Congreso de la Nación, justamente en su carácter de presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, junto al presidente de la República, Santiago Peña, y autoridades nacionales participaron del acto oficial de restitución de documentos al Archivo Nacional recuperados en el extranjero. En la ocasión se destacó el esfuerzo colectivo para proteger el patrimonio y fomentar la memoria cultural. El Paraguay recupera una voz que estuvo silenciada durante más de un siglo. Hoy celebramos el regreso de páginas escritas hace siglos que vuelven a ocupar su lugar en la historia de nuestro querido Paraguay. El manuscrito Hernandarias, firmado el 12 de diciembre de 1598 por Hernando Arias de Saavedra, no solo es un documento antiguo, es un testimonio invaluable de los orígenes de nuestra vida colonial, un reflejo del Paraguay profundo, complejo y muchas veces olvidado. Es el reflejo de ese choque de dos civilizaciones
que se dio en 1537. Hernandarias fue el primer criollo en ocupar un cargo de gobierno en los virreinatos de América. Su palabra escrita revela una mirada crítica hacia los abusos del sistema de encomienda, ese régimen brutal que marcó el destino de nuestros pueblos originarios. En sus páginas se denuncia el maltrato, la desorganización y la indiferencia hacia la vida y la dignidad de los indígenas, nuestros pueblos originarios. Durante décadas, este manuscrito fue considerado perdido, hasta que gracias a una alerta ciudadana fue identificado en una subasta en Nueva York, más de 100 años después de su desaparición. Junto a él, recibimos hoy otro documento de valor incalculable, el diario perteneciente a la expedición dirigida a Villarreal bajo el mando del vocal don Fernando de la Mora en octubre de 1812. Hoy el manuscrito Hernandarias y el diario de 1812 vuelven a su casa, vuelven al Archivo Nacional, donde serán conservados, estudiados, pero por sobre todo serán compartidos. Así el presidente de la República, Nicolás Teleaudiencia, daba detalles sobre la recuperación de estos documentos realmente importantes. Y vamos a adentrarnos en las actividades de las comisiones asesoras, pero como les decía al inicio, tenemos que mencionar que el día de hoy es el Día del Folclore Paraguayo, esta rica tradición que nosotros tenemos, esta variedad de expresiones culturales, Nicolás Teleaudiencia, incluyendo la música, la danza. Tenemos la guarania, que este género melodioso, romántico, la danza paraguaya que se caracteriza por su alegría, su colorido en cuanto a la ropa, al traje, Nicolás. Totalmente, entre ellos también destacar nuestra gastronomía, nuestra rica gastronomía paraguaya, y también destacar lo que es, como mencionabas, la guarania, que es un ritmo autóctono y también patrimonio aquí de nuestro país. También eso se destacaba, por ejemplo, en la sesión ordinaria con un pequeño homenaje. Y este 22 de agosto, Día del Folclore Paraguayo, coincide con el Día Mundial del Folclore, Laura Audiencia, sí. Y que ocasión que no podíamos dejar de recordar lo que es nuestro folclore, aquello que es nuestro y que va de generación en generación para poder mantener viva lo que son nuestras tradiciones. Y realmente lo que se busca es preservar y promover las tradiciones que definen al Paraguay. Siempre es importante recordar estas fechas. No olvidemos también al ñandutí, que está dentro de esta variedad de expresiones culturales, el sombrero pirí, Nicolás, en fin, tantas cosas que tiene nuestro país. Entonces hoy recordamos al folclore paraguayo. Bien, nosotros ya nos adentramos en la información, Nicolás, de las diferentes comisiones asesoras de la Cámara de Senadores. Totalmente, Laura, y para entrar lo que es el desarrollo de las actividades de las comisiones asesoras del Congreso de la Nación, esta semana se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública para analizar varios puntos que estaban incluidos en el orden del día. Este ente asesor está presidido por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, pero quien detalló profundidad lo que se trató en este ente asesor fue el senador de la Nación, Ramón Retamoso. Vamos a escuchar lo que mencionaba él en esta reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El primer punto es sobre un proyecto de ley aprobado por diputados que vuelve al Senado. Mañana nosotros necesitamos 23 puntos para ratificarnos, versión Senado, y también lo de diputados 23 votos. Sobre la creación de 2 salas más para el Tribunal de Cuentas, pero en el Senado tuvo una pequeña modificación del artículo 30, en donde le deja de lado o le quita la facultad a la Contraloría General de la República, que también es un órgano respaldado constitucionalmente. El otro punto es sobre el tema de los jubilados, de los parlamentarios, que con 10 años de aporte no alcanza o no es sostenible en el tiempo para tener un beneficio del 60%, ¿verdad? Está demostrado que esto se tiene que aumentar un periodo más para tener el 60% o pagar más, alzar el porcentaje de aporte. En este momento nosotros pagamos 21.2%
nuestra dieta que cobramos y seguramente eso tiene que ir a 26, 27 si queremos tener ese beneficio del 60% a los 10 años de aporte. En el siguiente material, el presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, senador de la Nación, Derlis Maidana, nos brinda detalles de lo que analizaron esta semana en la comisión. Los tres primeros proyectos, iniciativa del Poder Ejecutivo, mensaje 299, incentivos fiscales para la inversión, mensaje número 296, nuevo proyecto de ley para producción y ensamblaje de equipos electrónicos y el nuevo régimen de la maquila postergados por una semana para ajustar el texto. El punto 4, la creación de 2 nuevas salas para el Tribunal de Cuentas y donde se fijan los límites de su competencia, la aprobación por la versión de la Honorable Cámara de Senadores. Punto 5, el nuevo que modifica el artículo 15 de la ley del Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo. Se aconseja el rechazo. Punto 6, que ratifica la sanción inicial para un proyecto que crea el Fondo para Cobertura de Gasto Ocurrido por Accidente de Tránsito. Se recomienda el rechazo. Punto 7, el procedimiento jurídico para exoneración de tasas de peaje. Se recomienda el rechazo. Punto 8, que implementa el idioma inglés en la malla curricular. Eso depende de la Comisión de Educación, no está a cargo de nuestra comisión. Punto 9. Juzgado de paz para la circunscripción judicial de Capital. Se ha postergado por 8 días. Punto número 10. Que establece un régimen de protección al consumo interno cortes populares de carne. Se aconseja el rechazo. Punto 11. Infraestructura crítica. Presentado por el senador José Oviedo, se recomienda aprobación con modificaciones. Punto 12. Modificación del artículo 245 del Código Procesal Civil. Se están aguardando informes de la Fiscalía General del Estado y otras instituciones. Se posterga por 15 días. Y por último, el punto 13 que define y regula las relaciones de dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza. Se aconseja la postergación. Dos puntos fueron analizados en la reunión de la Comisión de Asuntos Internacionales, Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, ente asesor que está presidido por el senador de la Nación, Antonio Barrios. Vamos a escuchar lo que mencionaba el presidente de esta comisión, senador Antonio Barrios, para Senado TV. Acuerdo por nota reversal entre el gobierno de la República de Paraguay y el gobierno de Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del programa de desarrollo social y económico. Es un proyecto por el cual Japón dona al Paraguay $2,4 millones para el fortalecimiento del laboratorio de SENASA y de otras instituciones, especialmente enfocado al tema de alimentos, a la carne. Japón podría ser uno de los mercados nuevos muy importantes, entonces vamos a hacer que este proyecto sea aprobado el día de hoy por la importancia y por la celeridad y la necesidad de contar con esos equipos. Esos equipos van a ser todos de procedencia japonesa. El segundo tema tratado hoy es un tema muy importante y muy controversial, que es el proyecto de ley que aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Los dos proyectos tienen la aprobación de la Comisión. Hoy vamos a tratar esta donación de Japón, que hoy entra en el orden del día. El otro proyecto va a ser recién en las próximas semanas. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación, Dionisio Amarilla, trató varios puntos esta semana. El mismo presidente de esta comisión nos da detalle de lo tratado. La comisión se ha despedido en términos favorables respecto a la cooperación del gobierno de Japón para el SENASA en el orden de los 350 millones de yenes, algo así como $2.300.000 para compra de equipos. Asimismo, ha dado su parecer favorable a la ampliación de la Facultad de Filosofía, 2.500 millones de baníes con fuente 30, y sugiere el rechazo de la propuesta que reduce y o exonera peajes para los habitantes donde están los puestos de control.
Y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, ente asesor que está presidido por el senador de la Nación, Silvio Ovelar, recibió esta semana en reunión al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, también a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, así también al decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, Ricardo Luis Pavetti, para el estudio de una ampliación presupuestaria de estas instituciones. Vamos a escuchar al relator de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador de la Nación, Natalicio Chace. Hoy tuvimos 5 puntos en el orden del día, de los cuales 4 tuvieron tratamiento y 1 no tuvo tratamiento debido a que se justificó el ministro de Industria y Comercio la imposibilidad de venir hoy a estar presente. Nosotros necesitamos que él esté presente para el análisis de la modificación de la ley de Maquila, entonces fue postergado. Con respecto a los otros puntos, una donación del gobierno de Japón para fortalecimiento de SENACSA que fue aprobado y una ampliación presupuestaria para la Facultad de Filosofía de 2.500 millones que también fue aprobada para luego tratarse en el Pleno. Con respecto a otros 2 puntos que le correspondía al Ministerio de Obras Públicas, referente a exoneración, un punto que hablaba de exoneración de peajes y el otro de un fondo especial para accidentes de tránsito, tuvieron un rechazo por parte de los presentes debido a que son analizados en forma particular y no general, entonces afectaban de forma negativa los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también la opinión de cómo deben aplicarse esas leyes o reglamentos de acuerdo a la opinión de los otros senadores, entonces fueron rechazados. Y siguiendo con alguno de los temas y con el mismo senador dialogamos, pero esta vez en su carácter de presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Senadores, senador de la Nación, Natalicio Chace, nos da detalles de lo que analizaron esta semana. Puntos que se trataron en la comisión, uno referente a la exoneración de el peaje para los habitantes del distrito y el departamento en donde está situado ese peaje, a lo cual hubo un criterio unánime de rechazo del proyecto de ley debido a que no existe una fuente económica que reemplace ese ingreso y desnaturaliza el concepto de usuario de la ruta que paga ese peaje. También existen numerosos compromisos a nivel internacional y nacional en la concesión de esos tramos y parte del resultado económico está basado en la recaudación de los peajes, por eso se optó por el rechazo. Y el otro punto fue el proyecto de ley presentado por el senador José Oviedo, establece el cuidado de la infraestructura crítica debido a que falta todavía un poquitito de análisis, atendiendo a que las respuestas de las diferentes instituciones llegaron recién el día de ayer. Hubo pedido de postergación del tema, entonces vamos a estudiar un poco más y vamos a tener una conclusión seguramente para la próxima semana. Y varios puntos que estaban incluidos en el orden del día fueron tratados en la reunión de la Comisión de Educación y Cultura que está presidida por la senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga. Ella misma nos dio detalles acerca de los puntos que fueron tratados en esta reunión. Hemos tratado 3 puntos del orden del día. El primer punto, que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que modifica los artículos 1 y 2 de la ley número 3029 del 2006, que reconoce al Instituto Técnico Superior San Agustín como institución superior en ciencia de la salud. Nos ratificamos en la versión inicial del Senado. El punto número 2, que se refiere al proyecto de ley Premio Nacional de Literatura y Ciencias, nosotros habíamos aprobado en la Cámara de Senadores, remitimos a la Cámara de Diputados, rechazaron con modificación el proyecto y nosotros nuevamente en la Comisión de Educación nos ratificamos versión Senado. El tercer punto del orden del día, que declara patrimonio tradicional y cultural del Paraguay a la corrida de toros Torim. Para el próximo lunes estamos convocando al proyectista, en este caso al senador Líder Amarilla, para que pueda venir a fundamentar ante los miembros de la comisión, por eso postergamos para el próximo lunes. En asuntos varios, moción del senador Silvio Ovelar, apoyado por otros senadores de la comisión, convocamos al ministro de Educación para el próximo lunes sobre un tema de reclamo de los docentes en la Comisión de Educación.
Otra de las comisiones que se reunió esta semana, la de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que está presidida por el senador de la Nación, Alfonso Noria, trataron varios puntos en su orden del día, pero la directora del ente asesor, Rosana Mendieta, nos brinda más detalles. La comisión hoy fue dirigida por su presidente, el senador Alfonso Noria. En su orden del día contó con 7 proyectos, de los cuales 3 son proyectos de declaración y 4 pedidos de informe. Con respecto a los pedidos de informe, se encuentra una reiteración al Instituto de Previsión Social con relación a empresas con deuda con la institución, presentado por la senadora Yolanda Paredes. Otro pedido de informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la donación de la República de China a Taiwán para la construcción de un centro cultural en la ciudad de Villarrica, presentado por el senador Eber Villalba. En cuanto a los proyectos de declaración, está un proyecto que la Honorable Cámara de Senadores reconoce a la atleta paraguaya Martínez Obando, quien fue nominada al Balón de Oro del Trofeo Copa Femenino 2025, presentado por los senadores Juan Carlos Galaverna Ortega y la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega. Todos los proyectos que figuraban en el orden del día fueron analizados por los señores senadores miembros y aprobados. Y la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, instancia legislativa que está presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, trató en reunión varios puntos que estaban incluidos en su orden del día. La misma senadora brindaba detalles de esta reunión. La reunión de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, tocamos 3 puntos. 2 de ellos vamos a postergar, teniendo en cuenta que se van a desarrollar mesas técnicas para tener un parecer un poco más pertinente desde la comisión. Estos proyectos de ley que tienen que ver con el sistema de alerta MAFE, que realmente celebramos desde esta comisión que por fin se pueda llevar adelante, teniendo en cuenta que el año pasado hemos planteado un proyecto de ley en el mismo sentido, que se llamaba EMA, que era de búsqueda también de personas desaparecidas, así también tener en cuenta que este registro MAFE va a activar un protocolo de búsqueda inmediata para niños. El proyecto de ley que hoy tuvimos una aprobación con modificaciones es la que fomenta y dispone la educación abierta. Este proyecto, la cual soy también propinante, trata de un sistema en el que exclusivamente jóvenes que lleven adelante alguna carrera deportiva, artística o que les exija salir del país o estar eventualmente de una ciudad a otra, no puedan tener la posibilidad de asistir como corresponde en una escuela, en un colegio, porque tienen que entrenar, por ejemplo, o ir a torneos en el extranjero, no abandonen sus estudios y puedan culminar su estudio secundario sin mayor complicación, ¿verdad? Puedan seguirlo de manera digital. Varios puntos fueron analizados en la reunión de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad. En la oportunidad dialogamos con la asesora de dicha comisión, Rocío Florentín, y nos comenta un poco sobre las preocupaciones de la comisión en cuanto a la educación superior y la inclusión. Ella nos brinda más detalles en este material. Por un lado, tuvimos invitados del Ministerio de Educación y Ciencias. Lo que queríamos es un poco empezar unas conversaciones que nos están alertando bastante, que tienen que ver con la educación superior, la inclusión de los estudiantes con algún tipo de condición o algún tipo de discapacidad en la educación superior. Vemos que es importante poder hacer una mesa, se concluyó eso, convocar a una mesa técnica de todos los referentes que tienen que ver con este objetivo, que es lograr una inclusión de calidad y efectiva en la educación superior, con el apoyo del ente rector, que sería el MEC, el ente rector de la educación, pero así también otros referentes, como referentes del CONES, referentes de la NEAES y otros referentes de universidades también, para conversar entre todos. Y el segundo tema fue la ratificación por el rechazo de la ley que hace referencia al abordaje de la disfemia, que ya habíamos conversado eso, cuáles son los criterios
criterios de por qué consideramos que se tengan que rechazar, siempre en esta idea de generar leyes que sean más de el acceso a la salud, el acceso a la educación, que crear como leyes por patología, o si no vamos a llenarnos de leyes por patología y no una ley que realmente por ser ciudadano vos tengas acceso a salud, a educación, independientemente a tu condición. Y el senador de la Nación, Carlos Núñez Agüero, quien preside la Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, estudió el proyecto de ley que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el cual establece la Organización Mundial del Comercio. El mismo senador de la Nación, Carlos Núñez, nos brinda detalles sobre este acuerdo y el dictamen por la aprobación de este proyecto de ley. El proyecto de Marrakech, el convenio con el gobierno de Marruecos, ¿verdad? Hemos aprobado por unanimidad porque es muy interesante este convenio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dar en este caso fuente de trabajo a la gente. Hemos dictaminado al senador Ledesma, al senador Barrio, al senador Mario Varela, la senadora Ermelinda y quien habla. Hemos aprobado por unanimidad la firma de acuerdo. Este acuerdo también ya lo dio la comisión en donde giraron, que es la Comisión de Legislación, Derechos Humanos, Economía y Cooperativismo, también Industria y Comercio y Desarrollo Social. Todas esas comisiones donde corrieron este proyecto fueron aprobados. En el siguiente material te comentamos sobre la reunión de esta Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos relacionados con la trama delictiva Mafia de los Pagarés, que está presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola. En esta nota él nos comenta a quienes recibieron autoridades de SEDECO, institución con la que vienen desde hace tiempo intercambiando criterios. En la nota vamos a escuchar, audiencia, Nicolás nos da detalles sobre un descuento que se le había realizado a un jubilado en sus haberes. Así que vamos a ver la siguiente nota donde el presidente de esta comisión nos brinda más detalles. Una reunión muy importante, es una institución con la que ya venimos intercambiando información y criterios, y ellos aportaron un caso que nos parece muy relevante que afecta al Banco Nacional de Fomento, justamente un caso donde se le ha descontado a un jubilado prácticamente mensualmente todos sus ingresos jubilatorios, todos sus haberes jubilatorios durante 3 meses. SEDECO ha tomado parte en el tema, ha tomado la denuncia, ha dictado una resolución por la cual se prohibían que se sigan realizando los descuentos, ha dispuesto una multa también y la devolución de esos montos, pero esa parte está judicializada, así que vamos a estar pendientes de lo que resuelva el Poder Judicial en ese caso en particular. Pero de hecho es un precedente interesante que sirve a la comisión y sobre todo un precedente que habilita a otras personas afectadas en situaciones similares a acudir a la Secretaría. Y el senador de la Nación, José Ledesma, quien preside la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, nos explicaba sobre los puntos que fueron tratados en la reunión de este ente asesor, que fueron 2 en el orden del día, pero en la nota a continuación vamos a saber a detalle todo lo abordado en la reunión. Hoy tuvimos nuestra reunión ordinaria de esta comisión con 2 puntos del orden del día. 1, un proyecto de ley que denomina con el nombre de Padre Guido Coronel al puente que unirá físicamente el municipio de Mingaguazú con el municipio de Hernandaria. Esto tuvo un dictamen del colega Yolanda Paredes a favor y el resto abstención, porque el presidente ayer en la mesa directiva dijo que le iba a poner otro nombre al presidente del Senado. Entonces nosotros estamos, los que hemos votado por la abstención, vamos a acompañar lo que presenta el presidente del Senado. Y el segundo punto es un proyecto que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad del presidente Franco a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo Corte Suprema de Justicia.
Justicia un inmueble. Esto es para fortalecer el Poder Judicial, un local para el Poder Judicial de la zona del Alto Paraná. Esto vino de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos corregido el proyecto de ley que vino con la media sanción y hemos aprobado con modificaciones. El senador de la Nación, Luis Petengil, presidente de la Comisión de Industria y Comercio, en este material nos brinda más detalles de lo que trataron en esta semana en la comisión a su cargo. El primer punto del orden del día fue un proyecto de declaración de interés del Congreso MIPYME. Este hemos aprobado, ¿verdad? Porque creemos que la declaración de interés es importante. Segundo punto del orden del día, una ley que aprueba el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech. El dictamen favorable para aprobar esto que nos envió el Ministerio de Relaciones, porque con eso nosotros estamos en concordancia con la Organización Mundial del Comercio. El tercer punto del orden del día fue proyecto de ley que establece un régimen de protección al consumo interno de cortes populares de carne y establece un porcentaje máximo de renta. El cuarto punto del orden del día, saltamos porque teníamos invitados para el quinto punto del orden del día, que es el nuevo régimen de maquila. Así compartíamos los detalles en las diferentes comisiones asesoras, los dictámenes, los análisis que se daban dentro de esas comisiones y muchos de los proyectos que ustedes acaban de escuchar se trataron en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores que se dio esta semana, Nicolás. Asimismo, Laura, como estabas mencionando, es importante destacar esa dinámica legislativa que existe entre las reuniones de las diferentes comisiones asesoras para sus dictámenes respectivos y su posterior inclusión en el orden del día a tratarse los puntos que van a ser tratados en la reunión ordinaria o extraordinaria que se da todos los miércoles en la Cámara Alta. Y la mesa directiva de la Cámara de Senadores estableció para esta semana 20 puntos en el orden del día. Así se realizó de manera normal y con largo debate en algunos de los temas. Nicolás, una serie de pedidos de informes en los primeros puntos que todos fueron aprobados y ya vamos a entrar en los diferentes puntos. Vamos a contarles cómo se dio la resolución por el Pleno de la Cámara Alta. Así es, Laura, y estamos en Asunción arrancando una serie de actividades en conmemoración a la Semana de la Guarania, cuya fecha específica de recordación es el 27 de agosto, esto en recordación del natalicio del creador de este bello género musical, José Asunción Flores, quien nació en Asunción el 27 de agosto de 1904. Y en la sesión del pasado miércoles, la senadora de la Nación, Blanca Ovelar, fue la senadora de la Nación, quien recordó a este género musical, su recordación y su importancia en nuestro país. Así que vamos a escuchar lo que decía la senadora de la Nación, Blanca Ovelar, en ocasión a la Semana de la Guarania en el Paraguay. La guarania es un patrimonio universal, es un patrimonio intangible de la humanidad que se logró después de más de una década de esfuerzos y sobre todo el paso decisivo fue instalar de nuevo la misión ante la UNESCO, porque con eso no solamente se logró, sino se trajo al Paraguay la reunión mundial de 127 países que declararon a la Guarania un patrimonio universal el año pasado en diciembre. Fue un logro extraordinario. Hoy la Guarania se difunde de manera distinta en el mundo porque hay países que consideran muchísimo este valor agregado que significa ser declarado patrimonio universal. Y siguiendo con el desarrollo de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores y este proyecto del que le hablábamos al inicio del programa, este acuerdo por notas reversales entre la República del Paraguay
y la República del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Social. Esto fue aprobado por la Cámara de Senadores en esta sesión. Este documento pasa a la Cámara de Diputados para continuar con el trámite constitucional. Recordemos lo que pasaba en la sala de sesiones. Acompañando los esfuerzos del gobierno nacional que permiten fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA para la certificación de la calidad de los productos pecuarios y de este modo facilitar también su acceso a los mercados internacionales. El laboratorio del edificio de pruebas de residuos de la Dirección General de Laboratorios del Sistema Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA será beneficiado con equipos tecnológicamente maravillosos de primer mundo de fabricación japonesa. Recalcar de que el gobierno del Japón va a ser la encargada de ejecutar la cooperación a través de la Japan International Cooperación, que coordinará la compra de los equipamientos y su instalación en los locales de la institución beneficiada. Esta Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública ha dictaminado por unanimidad su aprobación. Agregar que el monto equivalente a yenes es de 350 millones. Equivalente en guaraníes es de 16.943.500.000 guaraníes. En la Comisión de Hacienda hemos aprobado por unanimidad. A consideración y a votación en general y en particular. Suficiente mayoría. Y en la sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. El relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, senador de la Nación Carlos Núñez Agüero, nos explicaba el porqué del dictamen por la aprobación para este proyecto de ley. Este protocolo se enfoca en la interdicción de las subvenciones a la pesca legal no declarada y no reglamentada, de las subvenciones a la pesca sobrepoblada y las otorgadas a la pesca en zonas reguladas de alta mar. Este instrumento se aplica únicamente a las subvencionadas específicas a la pesca de captura marina salvaje y a las actividades relacionadas con la pesca en el mar, excluyendo de su alcance la agricultura y la pesca continental. La República de Paraguay, por su condición de país en desarrollo, sin litoral y por no contar con buques que realicen pesca marina, no estaría afectando directamente por las restricciones establecida por la normativa. Por todo lo expuesto, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública ha dictaminado por la aprobación. Esto no le afecta para nada a Paraguay, pero sí le afecta positivamente desde el punto de vista de apoyar a la Organización Mundial del Comercio, mismo que no tengamos ni flota ni hagamos pesca de este tipo. Le ayuda mucho porque esto se define en la Organización Mundial por mayoría de votos y Paraguay como país también tiene un voto. Por lo tanto, aconsejamos la aprobación de este protocolo desde la Comisión de Industria. A consideración en general y en particular. A votación, señores. Suficiente mayoría. Casi por unanimidad. Y en esta misma sesión ordinaria se dio la sanción de una ampliación presupuestaria ejercicio fiscal 2025 para la Universidad Nacional de Asunción, específicamente la Facultad de Filosofía. Vamos a recordar lo que pasaba. Esta normativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES,
designó mediante resolución número 305/2024 a la Facultad de Filosofía de la UNA y a su Instituto Superior de Lenguas como la institución encargada de certificar el dominio del idioma para extranjeros durante un año, o sea, a partir del año 2025. Este nuevo requisito implica un mayor gasto, por lo cual, para poder cumplir con esa nueva responsabilidad a nivel nacional, se solicita esta ampliación presupuestaria de 2.500 millones de guaraníes en fuente de financiamiento 30. Por esa razón, para la contratación de personal docente, administrativo, mantenimiento y también reparación de infraestructura, adquisición de muebles, equipo de computación e insumos, se solicita esta ampliación y en la Comisión de Hacienda hemos considerado conveniente. Por esa razón, hemos aprobado en mayoría este proyecto de ley. Los integrantes de la Comisión de Cuentas y Control, por unanimidad, han resuelto sugerir al Pleno la aprobación de la presente ampliación presupuestaria en el monto indicado por el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y conforme a las partidas presupuestarias previstas en la misma. A consideración y a votación en general, suficiente mayoría. Queda sancionado el proyecto de ley y se remite al Poder Ejecutivo. Y un proyecto de ley bastante interesante fue aprobado en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores en la sesión pasada. Es el proyecto de ley específicamente que modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercer año de la media. Vamos a escuchar la justificación de la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, senadora de la Nación, Hermelinda Alvarenga. Educación, habíamos analizado dicho proyecto y aprobamos con modificaciones destacando la importancia del idioma inglés. Por lo tanto, si se va a implementar, como dice la Cámara de Diputados, es 3 horas dentro del currículum. Estaríamos agregando 1 hora más. En el artículo 1, con la modificación, el Ministerio de Educación y Ciencias envía su informe refiriendo que no tenemos una estadística de cuántos docentes de idioma inglés tenemos. Y por otro lado, también la falta de recursos financieros para la implementación en cuanto a lo que se refiere a la carga horaria. Por lo tanto, en la Comisión de Niñez y Adolescencia también se solicita 2 modificaciones. 1, que se provea de recursos en el presupuesto general de la Nación a los institutos de formación docente para la formación de docentes de idioma inglés. Y por otro lado, que esta aplicación sea en forma gradual. Esas son las modificaciones que hemos aprobado en la Comisión de Educación. El dictamen de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud es por la aprobación con modificaciones. Votación electrónica, por favor. Quienes están de acuerdo con la aprobación en general del presente proyecto de ley se servirán votar en positivo. Quienes optan por el rechazo lo harán en negativo. Aprobado. Vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiendo con la información y recordando lo que pasaba en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se dio la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Presidente Franco a transferir a título gratuito a favor de la Corte Suprema de Justicia un inmueble para la construcción de la sede del Poder Judicial. Argumentó sobre este proyecto el presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, senador de la Nación, José Ledesma. En el análisis técnico se consideró necesaria la introducción de modificaciones sustanciales por las siguientes razones. 1. El espacio público que se pretende desafectar nunca fue desmembrado de la finca matriz, que continúa inscrita a nombre de la firma La Loteadora Inmobiliaria S.A. Es decir,
nunca se transfirió a nombre de la municipalidad, pese a que el área total reservada para plazas y edificios públicos abarca 6.859 metros cuadrados, de los cuales ahora se proyecta desafectar y transferir 2.243 metros cuadrados. Segundo, en consecuencia, no es posible transferir un inmueble del cual la municipalidad no ostenta titularidad registral, lo que constituye un obstáculo jurídico que debía ser corregido. Por esta razón, en los artículos 2 y 3 del proyecto se implementaron disposiciones focalizadas a dar una solución integral. Por estas consideraciones solicitamos la aprobación con modificaciones. A consideración la aprobación con modificaciones sugeridas por la comisión. Se remite nuevamente a la Cámara de Diputados. Y también durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley 879 del año 1981, Código de Organización Judicial, modificado por la Ley 2248 del año 2023. Esta propuesta legislativa ya fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y vamos a escuchar el dictamen por la sanción del senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública en sesión ordinaria. Con la modificación aprobada en la Cámara de Senadores, no se le quita atribuciones y competencia a la Contraloría General de la República, pues conforme al diseño constitucional, ambos órganos deben de funcionar armónicamente. La Comisión de Asuntos Constitucionales en mayoría ha dictaminado por la ratificación de la sanción de la Honorable Cámara de Senadores y en minoría por aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados. Aconsejamos ratificarnos en la sanción inicial del Senado. Queda sancionado el texto de la Cámara de Diputados y se remite al Poder Ejecutivo. Y así compartíamos con todos ustedes de la audiencia que siempre acompaña el programa Enfoque Legislativo. Un resumen, Nicolás, de todo lo que acontecía aquí en la Cámara de Senadores y lo hacemos de manera ordenada, iniciando por las actividades del presidente, también mesa directiva. Nos vamos a las comisiones asesoras donde se analizan y se estudian los proyectos que luego pasan a la sesión de la Cámara de Senadores y esa es la dinámica que se da normalmente en la Cámara de Senadores de lunes a viernes. Totalmente, Laura, la importancia que tienen las comisiones asesoras para facilitar el análisis respectivo de cada proyecto de ley que se aprueban en la sesión ordinaria o extraordinaria de la Cámara Alta y obviamente les invitamos a seguir todo el desarrollo de las actividades también en las redes sociales de Senado TV. En todas las redes sociales nos encuentran como @SenadoTVPY y en los programas respectivos también del canal lo van a poder ver en el canal de YouTube de Senado TV, nos pueden ver en la grilla de Tigo Star en el canal número 4, Laura y audiencia. Y tengo que mencionar un nuevo programa, Nicolás, que se sumó a la grilla de Senado TV, Visión Económica Cooperativa, bajo la conducción del senador de la Nación, Carlos Núñez. Esto ustedes van a poder ver todos los martes a partir de las 21 horas, pero siempre también se da la repetición de estos programas y en el canal de YouTube también van a poder ver estos diferentes programas y diferentes propuestas que tiene Senado TV para todos ustedes. Invitándoles obviamente a seguir con la programación de Senado TV, invitarles también en la próxima edición de Enfoque Legislativo. Quiero agradecer, si me permitís, Laura, a la sastrería Mieres, que me deja elegante para cada emisión de Enfoque Legislativo, lo que sería la sastrería Mieres, digo bien,
Se encuentra ubicado sobre la calle 15 de agosto entre Presidente Franco y la calle Palma, acá en el pleno microcentro de la ciudad de Asunción, para que puedan pasar a ver también sus trajes y lucir impecable para cada evento. Muy bien, súper elegante como todos los viernes, Nicolás. Y a vos, a toda la teleaudiencia, sigan disfrutando de este Día Nacional del Folclore para seguir preservando esta variedad, esta tradición, variedad de cosas que tenemos, música, danza, artesanía, en fin, tantas cosas que tiene nuestro país, la riqueza realmente. Agradecida con todo el equipo humano técnico de la Cámara de Senadores, de Senado TV, desde la dirección hasta todos los técnicos que comparten con nosotros y hacen posible que la información, que es un derecho de toda la ciudadanía, llegue hasta los hogares paraguayos. Muchísimas gracias por la preferencia. Será hasta una próxima edición.